Álvarez Guedes es tan genial que lo escuchaba la gente, estaba prohibido, pero no solo escuchaba la gente, lo escuchaba la familia, lo escuchaban juntos. Y hoy, no sé cuántos años después, tú lo escuchas y te ríes, porque los chistes de él no han perdido vigencia. Estamos grabando. Ya está esto. Hace como 15 minutos, bro. Tenía que aterrizar. Disculpa, Héctor. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo chévere, ¿usted qué tal? Bien. Aquí contentos de estar aquí. Ramiro, bienvenido a Chiste Interno. Coño, muchas gracias por la invitación. Increíble, muy lindo el lugar. Gracias. Lo apreciamos. Pero hoy es un episodio muy especial para mí. Probablemente de los más importantes, de verdad. Lo digo con toda sinceridad. Porque tomamos la decisión de hacer un episodio dedicado 100% a probablemente uno de los comediantes más influyentes de América Latina y en mi vida sin duda alguna. Podría decir el más, sobre todo desde cuando, ¿sabes? Él fue lo primero que entendí como comedia en mi vida y es el gran comediante cubano Álvarez Guedes. Un monstruo. Una leyenda. Un fuera de serie. Y bueno, para eso trajimos a Ramiro, que bueno, es cubano también y puede hablar con mayor autoridad del personaje, aunque tú eres joven. Yo soy joven, pero Álvarez Guedes caló en todos. Bueno, eso es lo que digo, la influencia de Álvarez Guedes está en todos lados. Yo siento que Álvarez Guedes es un clásico. Álvarez Guedes es como, por ejemplo, Les Luthier en los argentinos. Tú vas allá a Argentina, tú ves que hay desde el abuelo hasta el nieto lo mismo Álvarez Guedes. Todo el mundo escuchaba Álvarez Guedes. Para mí es justo, qué bueno que mencionas eso porque estaba pensando que ¿qué se compara a Álvarez Guedes? ¿No? Y obviamente pueden haber debates, es algo muy subjetivo, pero pensé en Les Luthier en Argentina, claro, en Chespirito y en Cantinflas. Fueron las cuatro, digamos, referencias de comedia latinoamericana que creo que tienen ese tamaño y esa influencia en distintas regiones, obviamente. Landricina también puede ser, que es un contador de chistes argentino, que también tiene esto de que trascendió por generaciones y que es, al igual que Álvarez Guedes, un tipo de campo que contaba, digamos, con el mismo estilo, lo que tú sabes, más lento, como son los argentinos, así con su voz melódica. Sí. Y ahora Álvarez Guedes también, para los que están como que adentrándose en el personaje por primera vez, representa muchas cosas. Representa obviamente a Cuba, pero también representa mucho el exilio cubano. Es más influyente en el exilio cubano casi que en Cuba, porque Álvarez Guedes se va de Cuba en el año 60. Exactamente. Y llegaba, o sea, había material de Álvarez Guedes que llegaba dentro de Cuba y ¿eso existía o...? El material de Álvarez Guedes estaba en Cuba, pero estaba prohibido. Entonces, claro, por eso pregunto. Casetes que la gente tenía, por ejemplo. Como ilegales, pues. Yo no le vi la cara a Álvarez Guedes hasta que no me fui a estudiar a la universidad. Que cuando llegué a La Habana, en casa de un amigo, el padre de mi amigo, que sí había salido de Cuba, tenía un disco de Álvarez Guedes con la foto de Álvarez Guedes. Pero yo no sabía cómo era Álvarez Guedes hasta después de 18 años. Pero yo escucho a Álvarez Guedes desde que tengo... Desde que tengo uso y razón, yo escucho a Álvarez Guedes. ¿Y cómo era la dinámica para escucharlo? Porque me imagino que también era algo como medio revolucionario contra la revolución, pues. Sí, pero lo que pasa, tú sabes también qué pasó ahí, que Álvarez Guedes estaba prohibido un poco, pero a Fidel le gustaba. Álvarez Guedes y Fidel se conocían, vivieron juntos en una casa de acogida, porque los dos eran de fuera de La Habana. Y entonces ellos vivieron un tiempo juntos, coincidieron como en un hostal donde llegaban los jóvenes que estaban llegando a La Habana, digamos, buscando oportunidades, y ellos ahí convivieron. Hay una historia graciosa que cuenta la esposa de Álvarez Guedes, que es que cuando él se entera que Fidel escuchaba sus cuentos, pero le gustaba, dijo, ahora voy a hablar más de él para que no me escuche más. Y hay algo, porque obviamente el humor de Álvarez Guedes está muy marcado por todo lo que pasó en Cuba. Podría incluso calificarse como humor anticomunista, pero no era el principal propósito. Hablaba mucho era del cubano y de la experiencia cubana, tanto en el exilio como en Cuba. Entonces, no ignoraba lo obvio que era que había una dictadura y hay chistes legendarios. Uno de mis favoritos, que es el de
el del café, después podemos entrar en detalle de ese chiste, son chistes que están muy asociados al tema de la dictadura, pero no era solo eso, no lo siento como un comediante que estaba protestando todo el tiempo. No, él entendió, por ejemplo, en su disco, supongo, ¿no? De 1 hora, él lo mencionaba, hacía 2 chistes de eso. Sí. Te dejaba saber su posición, pero él entendía que era un entertainment, ¿no? Es decir, él sabía lo que iba. Pero Álvarez Guedes definitivamente representa más dentro del exilio, porque fíjate que Álvarez Guedes, claro, todos sus discos de cuentos, él los graba después que se va de Cuba. Sí. Estando en Cuba, él no había hecho nada referente a sus discos de cuentos. Todos sus discos empiezan después cuando él se va en el año 60. Él se va de Cuba en el año 60. O sea, un dato que estaba leyendo por ahí, que era que él se fue en el mismo avión que estaba Celia Cruz y su esposo. Eso es un dato que yo no sabía, que dije, wow, qué casualidad, o no sé si es casualidad o fue planificado, pero llegaron a Nueva York juntos. Para mi generación, por ejemplo, eso fue algo como que es súper importante. Por ejemplo, a mi generación le pasó que yo empecé a conocer más de Celia Cruz y más detalles de Álvarez Guedes una vez que me fui de Cuba. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué a Uruguay, yo salí con Uruguay. Cuando yo llegué a Uruguay... ¿Qué año fue eso? Solo para ubicarnos. Esto es 2017. Ok. Yo llego a Uruguay y todo el mundo, Gloria Estefan. ¿Quién es Gloria Estefan? A lo mejor era incultura mía, fíjate, a lo mejor era mi responsabilidad saberlo, pero no lo conocía. No, pero era la situación de la isla, marico, era lo que se te permitía escuchar y que no. Efectivamente. No, y lo que te llegaba, porque además yo no soy de La Habana, yo soy de otra isla. Es decir, yo soy de Cuba, es como una isla alargada y abajo hay otra isla. Yo soy de esa isla. Entonces, si ya la información es difícil que llegue a La Habana, wow, imagínate a otro lugar. Yeah. Es como en el campo. En el campo no llega la misma información que en las capitales, ¿no? Eso lo entendemos. Incluso en países con libertad, eso pasa. También. Cómo sucede también en países como Cuba. Pero Álvarez Guedes sí era algo que tú te sabías sus cuentos, aunque tú no te supieras su carrera y su trayectoria, sí era algo que tú dominabas y que estaba en todos los lugares. A mí me crió una señora que ella no se reía muy fácil, pero cuando ella escuchaba a Álvarez Guedes, la voz del tipo ya a ella le cambiaba la cara. ¿Sabes? Los programas de la televisión cubana, en la televisión cubana había bastante humor, había bastante humor y se mantuvo el estilo ese de él. Por ejemplo, nosotros tenemos un referente, el tipo se llama Antolín el Pichón, él está aquí en Miami y él tiene ese estilo de Álvarez Guedes, bien cubano, bien campechano, mantuvo eso. No sé cuándo tiene show, pero cuando tenga los invito y vamos y lo vemos. Buenísimo. Pero tú te dabas cuenta. Y la gente, por ejemplo, esta señora a mí lo que me decía, no, pero como Álvarez Guedes no hay. Como Álvarez Guedes no hay. No hay. Nada se ha repetido. O sea, nada se ha repetido. Es increíble. O sea, yo hace poco estábamos hablando de él y descubrí que estaban todos sus discos en Spotify. En Spotify también. Y bueno, ha sido, o sea, mi Spotify list del año pasado fue que la vaina más abstracta del universo. Nine Inch Nails, Álvarez Guedes y... Cuando ustedes me invitaron al programa, me dijeron, no, vamos a charlar un poco de Álvarez Guedes, lo que hice fue, como he avanzado, el capitalismo llegó a mí, me metí en YouTube. Claro. y empecé, hay especiales de Álvarez Guedes en YouTube. Sí. Son increíbles porque tú, es decir, la referencia que yo tenía era los audios, los cuentos, pero no le veías la cara. Claro. Cuando le ves la cara, te das cuenta las capacidades también actorales que él tenía. Es decir, yo estuve investigando un poco sobre él. Qué bueno ese punto, porque toda mi relación con Álvarez Guedes fue audio. No video. Lo descubrí hace poco también y de acuerdo, pero era todo escuchar. ¿No? La mía también. El cassette. Y me sorprendió cómo dentro del cuento el loco no usa puente. El loco usa su cuerpo y se vira y te hace la voz de un personaje y se vuelve a virar. Y entonces te lleva en su viaje y como tiene todo ese recurso vocal que él tiene, viste, que te imita, que sube, que baja, que te mueve la energía como él lo lleva. Entonces eso te sorprende más cuando lo ves, dices, no, es impresionante. Aparte, todo paradito, ¿no? Cuando lo vi en YouTube me impresionó eso porque se pone a contarte los cuentos paradito. No se mueve del espacio, es decir, se tira 1 hora de chistes
en dos losas de piso sin moverse. Qué increíble. Eso te habla de la calidad del chiste, ¿no? Eso te habla de la calidad, de lo que lleva, porque uno que intenta hacer comedia se da cuenta que no es tan fácil. Y a veces necesitas el cuerpo y el lenguaje corporal para moverte, para desplazarte, para captar a alguien. Sí. Es decir, y el hombre... Mira, Ramiro, vamos a hacer la primera pausa para hablar de Chiste Interno Academia, la Academia Chiste Interno, que es este lugar que estamos creando, le estamos metiendo muchísimo corazón para generar cursos, talleres, workshops alrededor de la comedia. Tenemos cursos on demand que te puedes meter y tenemos uno que hicimos con Rubén Morales que se llama Aprendo Stand Up y otro que también hicimos con Rubén que se llama Acelerador de Chistes y son cursos que te puedes meter y los haces en 90 minutos. Entonces, están bien finos. Recomiendo a los que quieran adentrarse en el mundo de la comedia que vayan y prueben, arranquen por ahí y después si les interesa ya hay otros productos más extensos, más profundos, incluyendo workshops que estamos haciendo aquí en Miami y próximamente en otras ciudades. Entonces, bueno, todo eso está en chisteinterno.com/academia y ahí van a poder ver todo, stand-up, escritura de guión, sketches. Estamos haciendo muchas cosas para seguir creciendo esta bella industria. Para tener más invitados, esa es toda la excusa. Necesitamos más invitados, así que empiecen a formarse. Yo me hice el curso de Rubén, el primero, el de Aprendo Stand-up, y me pareció muy bueno. Qué bueno que lo hiciste. Me pareció muy bueno, tira buenos tips y está bueno para entenderse, para romper el hielo. La hoja en blanco. Exactamente. Es perfecto para romper la hoja en blanco. Sí, y romper ese miedo de quiero hacer algo, ¿por dónde empiezo? Empieza por ahí. Está sencillo, directo, no tienes que ir a ningún lugar, lo puedes hacer donde estés, no importa de dónde vivas. Y eso te ayuda como que ok, ya entraste en calor y de repente puedes a partir de ahí hacer otras cosas. Y también yo aproveché mi capitalismo y lo agarré con el descuento de ser miembro de Patreon. Claro. Suscríbanse. Qué bien, ¿viste? Esto es lo que necesitábamos. Entonces ya lo saben, si eres miembro de nuestro hermoso Patreon, te sale con descuento. Así que perfecto. ¿Qué más iba a hablar? Obviamente de Astro Studio, este bello estudio. Increíble, bro. Gracias. Increíble, la verdad. ¿Qué diferencia ves habías visto el podcast, obviamente? Sí, había visto el podcast. Pero ahora estás aquí. Aquí hay una energía mágica, me gusta. Qué cool. Sí, gracias, porque, sí, no, serio, lo digo de corazón, porque aparte ustedes, tú llegas a tu cafecito, la risa, te sientes como en casa y el lugar te atrapa, te acoge, te hace lucir interesante. Bueno, eso es todo gracias a Adrián y esa energía viene de ahí, Astro Studio, de astrostudio.com y ahí está toda la información que necesitan. En verdad, aquí estamos listos para ayudarlos. Así que el otro que te quería preguntar, antes de entrar otra vez en la gran leyenda, es explícale, Ramiro, qué estás haciendo tú. Cuéntale, aprovecha aquí a contarle a la gente qué está haciendo Ramiro en el mundo de la comedia en Miami. Ok. Yo soy parte de un grupo que amamos, somos 4 comediantes cubanos, nos llamamos Latinos Comedy y tenemos un show en el Real Café. El próximo show es el 30 de enero. No sé si va a estar disponible el capítulo, pero ya sí. Ya veremos. Sí. Si no, siempre tienen la información en latinoscomedy.com. Y los hacen con frecuencia, ¿no? Los hacemos con frecuencia. Ahora estamos con la frecuencia de una vez al mes. Este año la idea es aumentarlo y siempre llevamos comediantes de otros lugares porque la idea es, entendemos que se está armando esta cosita en Miami, se está poniendo crocante. Entonces siempre tenemos colombianos, venezolanos, dominicanos. Y bueno, y yo... Por cierto, disculpa que te interrumpa, pero esa frase te la voy a robar. Se está poniendo crocante. Sí. Crocante como chicharrón. Claro. No, es así. Es así, claro. Como chicharrón. Hace carácata. Ya está en su punto. Copiada. Qué increíble. Robada. Qué buena frase. Además, bueno, estoy tratando aprovechando las oportunidades. Por ejemplo, ustedes hicieron el segundo evento de comediantes. Excelente, vayan al tercero, hasta bueno. Me divertí mucho y bueno, fui parte de los comediantes ahí del elenco. Gracias igual por la invitación. No, gracias a ti. Me lo disfruté, el set estuvo increíble. ¿Les gustó el set? Sí, estuvo increíble. Gracias. Bueno, te iba a decir porque a veces es muy difícil hablar bien de uno mismo, entonces me voy a tomar la tarea. Y la razón por la cual estuviste en Comediantes es porque desde que te vimos la primera vez nos fascinaste, ¿no? Me parece que tienes una carrera espectacular por delante
y conectas muchísimo no solo con la comunidad cubana, que obviamente está ahí para ti, pero con los venezolanos te aman. Para echar el cuento, te montaste en la tarima de comediantes con una camisa de los Tiburones de La Guaira. Sí. Ya con eso te ganaste no solo los fans de los Tiburones de La Guaira, que por cierto en esa noche estaba Chris, sin duda te lo ganaste a él, pero todos los venezolanos, porque entienden un poco y el chiste con que arrancaste fue perfecto, en verdad. Sí. Te felicito porque estás haciendo un trabajo increíble. Coño, muchas gracias, muchas gracias. No, lo que me ha pasado a mí, que yo empecé a hacer stand en Uruguay y entonces entendí desde el segundo cero que no era con los cubanos, que me tenían que querer, y ahí lo que más trabajo me ha costado es hablar despacio. Ustedes saben que nosotros los cubanos tenemos este problema de la aceleración, pero estoy muy contento. Están pasando cosas también. Por ejemplo, Abelardo me invitó a su show, Cabeto me invitó a su show. Sí, estás por todos lados. Estoy tratando de aparecer ahí para que me vean. Claro. Pero te lo digo, por algo te están llamando, no es para hacerte un favor, es para que tú le hagas un favor a ellos. Coño. Así que estás haciéndolo muy bien. Coño, gracias. Pero bueno, volvamos a la otra leyenda. Bien, a la leyenda. Voy a contar aquí rapidito como para ponernos en contexto de que es algo que quería comentarte. Se llama primero Guillermo Álvarez Guedes y nació el 10 de junio de 1928. Estaría por cumplir, si estuviese vivo, 97 años. El 8. 1928. El 8 de junio, ¿no? El 8. Sí. Dice aquí dice 10 de junio. Sí, yo lo busqué, había datos encontrados, pero lo busqué de la entrevista de él. Viste, vine preparado y hice la tarea. Bueno, muy bien. Bueno, te hablo un poco también de los registros de esa época. Sí, los registros no están buenos. Y nació, esto te quería preguntar, en Unión de Reyes, Matanzas. Entonces, para alguien que no ha ido nunca a Cuba, explícale, hablaste del campo, pero explica un poco el contexto, dónde nace Álvarez Guedes. Bien. Unión de Reyes Matanzas es una ciudad que está al lado de La Habana. Okay. ¿Ya? Ahí es donde queda Varadero y eso. Pero Unión de Reyes es como un campo que hay en Matanzas. Es decir, ahí no hay edificios altos, no existe nada de eso, ¿no? Es más como, supongo que debe ser como el llano de Venezuela. De Venezuela, ok. Sí, entonces siempre cuando uno es del campo, lo que hace es tratar de ir a la capital para ahí comenzar carrera. Álvarez Guedes a los 14 años creo que fue, que él se gana una beca y se va a estudiar química a La Habana, a un centro tecnológico que había ahí, y ahí es donde él comienza a hacer humor, porque arma un grupo en esa escuela, porque en las universidades de Cuba, siempre, por ejemplo, a mí me pasó igual, yo soy del campo, entonces yo quería ir a La Habana a estudiar a la universidad, y cuando llegas a la universidad, ahí te encuentras con un movimiento cultural de aficionados, y eso hizo él también. Claro, y esto es, para poner un pelín de contexto, como en el 40, estoy sacando cuentas aquí a roughly, o en los 30. 40, 46, años 30, 40. Cuba en ese momento era de pinga, ¿no? Sí. Bueno, mejor que ahorita probablemente, pero sí, probablemente seguro. tenía... O sea, me imagino que las universidades eran de pinga. O sea, creo que es comparable con Venezuela pre-petróleo. Sí. Que pues existían instituciones de pinga, o sea, como que uno quería ir y probablemente sí cambiabas tu vida yendo a la capital. Claro, es eso. Lo que tenías era que llegar a la capital. Claro. Si llegabas a la capital ya tenías como, digamos, la oportunidad. Igual él, por ejemplo, yo estuve investigando un poquito igual para traer cosas, claro. ¿no? Él con 10 años se anota en el grupo de teatro de su pueblo. En su pueblo había un español que el tipo le dio por armar un grupo de teatro ahí en el pueblo, y entonces él va a los 10 años y desde los 10 años él empieza a acercarse a todo esto de teatro. Yo busqué a ver si él había estudiado algo, porque a mí siempre me llama la atención cómo uno necesita la validación de un título para creerse. Sí. Y el tipo lo que dice de su propia voz en entrevistas es: no estudié nada, lo único que hice fue trabajar. Trabajé en todos los lugares que pude, me subí arriba de todo lo que pude, y eso fue lo que me formó. Y a los 13 años, como curiosidad, a los 13 años empieza a trabajar en un circo. Pero dice que él tenía bigote, y como tenía bigote, era el niño con bigote, entonces le daban como muchos papeles. El niño adolescente. El niño adolescente. Entonces, después, porque independientemente de cómo haya estado Cuba, Estados Unidos siempre ha estado mejor. Claro. Entonces él, por referencia de los mayores de su pueblo y eso que le decían que las oportunidades estaban en Nueva York. Él le pide un dinero a su padre prestado y se va
a Nueva York como una primera incursión. Este todavía es un Alvarejé adolescente, no es mayor de edad, es un tipo que está tratando de ver. Todavía no se ha definido como comediante. No se ha definido comediante, no ha pasado, ha hecho teatro en estos circos ambulantes que había en Cuba, en esas regiones, y en su pueblo. Está un tiempo en los Estados Unidos. En ese momento a los cubanos no les solicitaban visa. Había una visa que se llamaba B-29, tú te presentabas en un puerto y ahí te daban una visa por 29 días. Él se queda aquí y vive en los Estados Unidos como 3 años en la ciudad de Nueva York. Okay. Ahí hizo de todo. Él lo cuenta como muy gracioso, ¿no? Que chapeó, cortó la grama de un cementerio. Sí. Porque dice que aquí a la gente la siembran. Y está cómico como él lo narra sus oficios, y después es deportado. Después lo deportan a Cuba, lo agarran y lo deportan. Y cuando llega a Cuba, ahí es donde él empieza a buscar para participar en la radio. Es cuando se muda a La Habana y busca la forma de participar en la radio, porque estamos hablando del año 46. No hay televisión todavía. Sí. La televisión llega a Cuba en el año 50. Entonces, Claro. estamos probablemente viendo a un Álvarez Guest como que interesado en el mundo del entretenimiento, pero no necesariamente de la comedia. En el teatro. Él se define que lo que le llamaba la atención a él siempre dice que era el teatro. Claro. ¿Qué dice él? Que cuando empieza a hacer teatro, aunque las obras eran serias, la gente se reía. Y me acordé mucho de George. Bueno, que el teatro también ahorita suena... En la entrevista... o sea, ahorita el teatro suena como muy indie, pero si no hay televisión, el teatro probablemente era el mainstream en esa época. O sea, entretenimiento. Él estaba apuntando a la televisión, el equivalente a la televisión en el momento. Pues. Claro. Entonces él empieza, cuando va a La Habana, vuelve a ir a La Habana como a estudiar igual, a estudiar química. Y entonces él empieza ahí a tocar las puertas de las emisoras de radio a ver dónde le daban una oportunidad. Y obviamente con el talento que tenía, la voz, el carisma, empezaron a aparecer las oportunidades para estar en la radio. Y ahí él empieza a hacer su carrera en Cuba en la radio y empieza a aparecer en los programas más importantes que había en ese momento en Cuba, como Los Tres Chiflados y otros programas. No, habría que buscar bien ahí los archivos de todo lo que había, pero ahí es donde él arranca de manera oficial. Entonces, hay un escritor cubano que se llama Marcos B. Maras. El tipo era guionista. Y entonces el tipo le dijo, no, tú tienes que ir para CMQ, que era como la cadena de radio principal que había, porque ahí es donde yo te quiero. Yo voy a hacer un programa ahí, vente para acá conmigo. Y ahí entonces ya le dan horarios estelares y se vuelve una referencia de la radio cubana. Wow. Esto todo antes de que llegara la desgracia. Todo antes del accidente. Todo antes del accidente. Del accidente. Claro. Todo antes del accidente. ¿Y en qué momento, o sea, la migración de Álvarez Guedes se va porque llega la revolución? Sí, Álvarez Guedes se va en el año 60. Él conoció a Fidel, como les conté. Cuando él ve a Fidel, luego, esto no lo inventé yo, esto es una entrevista que yo vi, esto son palabras de él. Me parece épico que hayan compartido tiempo como en un... Sí, es épico. Dice, cuando yo lo vi regresar de México, yo dije, este no es el mismo Fidel que yo conozco, vámonos aquí. Wow. Y recogieron las cosas y se fueron. En ese momento, incluso, cuando él decide irse, a él le estaban proponiendo que dirigiera la radio en Cuba. Claro. Es decir, le estaban diciendo, ven para que dirija la radio. Y él dijo, no, yo me voy de aquí. Yo creo que el hecho de que ya haya conocido Estados Unidos y tendría ese punto de comparación para entender, creo que eso probablemente lo ayudó a no caer en las garras del comunismo, o sea, de que como que crearan la idea de que se quedara. Sí. O sea, no, él no se creyó el cuento, sí. Él entendió que no, que Sí. con los comunistas no. Para afuera. Buenísimo. Aquí hay una frase que dice Álvarez Guedes, que dice, fue el 23 de octubre de 1960, el día que se fue. Nunca más volvió. Nunca más volvió. Lo cual es algo que obviamente duele, porque yo sé que parte de lo que él siempre quería era regresar. Tomé un vuelo a Nueva York en el mismo avión que Celia Cruz y su esposo Pedro Knight. El peor recuerdo de mi vida ese día que me fui. O sea, es rudo, pues, ¿no? Sí, eso él lo golpeó bastante. De hecho, en todas las entrevistas que él daba, hablaba de lo que le dolía con lo que pasaba con Cuba y de cómo tenía ese anhelo de regresar y tener su encuentro con su gente, que él sabía incluso que él estaba prohibido en Cuba, pero sabía que lo escuchaban. Sí.
Y era algo de lo que él se sentía orgulloso, ¿no? Del cariño Claro. que le daba el pueblo cubano. Y que ahorita más temprano cuando hablabas de que él nada más soltaba de repente 2 chistes de protesta o como que marcando su postura, yo creo que es hasta más inteligente si tú quieres si quieres protestar, Claro, que sean nada más 2, porque así te aseguras que la vaina va a sonar en Cuba también. claro. Me explico. Es que no se yo no, lo O sea, decía al principio, sé que no es él su no se agenda. yo no definiría a él como un comediante de protesta. Claro, que es claro. lo que más aburriría en el ¿Qué planeta. es lo que digo? O sea, sé que no era su agenda ni siquiera, pero el hecho de que lo haya puesto en tantos especiales, porque Claro. hay migas de eso en todo su material. Obviamente era su postura y me parece inteligente que lo haya hecho así, Sí. porque de lo contrario creo que no hubiese tenido la repercusión Totalmente. que tuvo. Y, ojo, pues. y creo que también tiene que ver con muchos de esos chistes, los chistes más anticomunistas. Hay unos clásicos que se hicieron muy populares justamente por lo que estaba pasando, pero si vas a los discos, era 1 o 2 y todos los demás son de otras cosas, ¿sabes? Sí, De sí, cosas sí. normales, y él estaba muy enfocado era en como la idiosincrasia del cubano. Del cubano. Más que del gobierno cubano, y por supuesto el clash cultural con los Estados Unidos. Eso Sí, también. él representó, para mí, yo creo que él siempre fue esa bandera de soy cubano y esto es lo que tengo que contar. Incluso si se dan cuenta, él es como de los primeros comediantes de su tiempo que usa la mala palabra en sus chistes. Sí. Ya. Y la- bien usada, Y la usa como debe ser. como debe ser, tal cual. Como debe ser, como solo él lo haría, ¿no? Si escuchan los chistes de él, que hay malas palabras, te das cuenta que no entiendes lo que él dice ni siquiera como una mala palabra. Álvarez Guedes no es vulgar, es grosero, que es distinto. ¿Sabes? Siento que eso es Sí. lo que lo define. Sabe usar bien Sabe usar bien. y lo hace maravilloso. Hay una anécdota que a él le ocurre en España. Ellos estaban hablando con una actriz española, no recuerdo el nombre. Estaban él, la esposa de él y la actriz, y él le cuenta algo a la actriz española, pero se lo cuenta con malas palabras. Y dicen que esa actriz española fue la que le dijo, tú deberías hablar así. No importa que haya cámara, no importa lo que haya, tú deberías contar así. Y ahí es donde él arranca su primer álbum, que grabó la mitad del álbum en España y la otra mitad en Puerto Rico. Sí. Y entonces ya es como parte de su idiosincrasia en todos. Bueno, él es famoso y hay carteles aquí en algunos lugares de la ciudad de Miami que está el coño o el ño. El ño. O el ño. El ño. Eso lo hace de verdad, pero era una de las cosas que a mí más me gusta, y ahorita con más tiempo y más apreciación en la comedia lo valoro más, era que el uso de sus groserías no reducían el nivel intelectual de sus No. chistes. O sea, mucho de la comedia de Álvarez Guedes era bastante elevada, era con muchas referencias que necesitaba cultura, contexto, o sea... Claro, más bien era sabroso ese Sí. tipo de humor con la tranquilidad, la cotidianidad de una grosería por aquí o por allá. Claro. Si tú no sabes quién es el general MacArthur, te pierdes uno de los chistes más épicos de él, que es el chiste del japonesito, que por cierto la grabación la hizo en Caracas. Y digo, bueno, este es un chiste perfecto, pero tienes que saber quién es el general MacArthur. Y probablemente en la Miami de esa época, de los años 80, se sabía un poquito más, pero igual necesitaba saber. Sí, ¿entiendes? sí. Entonces eso me encanta de él, que era un tipo muy culto y esa cultura se manifestaba en su comedia. Tanto es así que cuando tú escuchas los discos de Álvarez Guedes, lo mismo hay un chiste de un dominicano, de un puertorriqueño, de alguien de Galicia, Sí. te menciona a alguien de Argentina, y aparte los imita a todos. Claro. Que eso era otra cosa que para mí él hacía bastante bien, ¿no? Eso que él tenía de poderte poner la imagen acompañada de una voz que le daba como que más potencia al chiste. Sí, totalmente. Ahora, él también hizo, y eso me lo estaba pasando, me lo comentó Pedrito, comedia en inglés. Sí. Él tiene un disco que se llama How to Defend Yourself from the Cubans. Y es el disco más vendido de él. Pero yo tengo una teoría, ¿Cuál? que ese no es el disco más escuchado de él, sino que en español todo el mundo era un cassette ilegal, regrabado. La industria en Latinoamérica no estaba sofisticada para contabilizar
o sea, si uno contabiliza la cantidad de cassettes grabados o piratas de Álvarez Guedes, estoy seguro que son infinitamente superior a su material en inglés, que no es malo, pero es distinto, pues Estoy no convencido. es en su idioma natural. Bueno, en Cuba todo el mundo lo escuchaba ilegal. Claro. Ahí, y lo escuchaba todo el mundo. Y todo el mundo tenía un cassette de Álvarez Guedes. Entonces, ahí ya te llevas una idea del dinero que se perdió. Sí. Y con eso que dices en inglés, no solo grabó en inglés, sino que giró en inglés. El tipo fue a Taiwán Wow. a hacer stand en Taiwán. Sí. En inglés. Eso es una locura porque eso te das cuenta de que él... Yo siento que sin darnos cuenta, Álvarez Guedes fue quien abrió la puerta de todo lo que está ocurriendo hoy con los comediantes latinos. A veces uno no se da cuenta, pero la vida es un ciclo. Por ejemplo, Álvarez Guedes estuvo en el Teatro de Nueva York, en el Carnegie Hall. Yo traté de investigar si él fue el primero, pero no lo encontré. Okay. No pude encontrar si fue el primer comediante de habla hispana en hacer ese teatro en la sala principal. Pero también sé que ahí estuvo Mario Moreno, así Cantinflas y eso. George Harris. George Harris, por eso te lo digo, ¿entiendes? Sí. Porque él giró ahí, después iba a Venezuela, Argentina. Es decir, estamos hablando de los años 70, 60, 80, y el tipo ya se lanzaba a giras por todo el continente. Increíble. Era una leyenda. O sea, en ese era momento una leyenda, era una leyenda. Ahorita que mencionamos a George, una de las cosas, y obviamente yo no soy experto en historia cubana y del exilio, pero veo en George muchos paralelismos con Álvarez Guedes, en el sentido que cuando Álvarez Guedes llega a Miami, en el año 60, ¿es correcto? Sí. Probablemente el exilio cubano, estoy seguro que había mucha influencia cubana tanto, sí. En Miami ya existía, pero no se convirtió en lo que se convirtió después, que se apoderaron básicamente de la ciudad. Y yo creo que eso está pasando con George ahorita, sí. ¿No? Que la cantidad de venezolanos que había en Miami antes del 2014 era mucho más reducida que la de ahorita. Y ese cantidad de venezolanos que hay ahorita ha ayudado muchísimo a que el crecimiento de sí quería preguntar sea masivo. Sobre el exilio cubano. ¿Cómo, o sea, es comparable con el de Venezuela en el sentido de que están en todos lados? O sea, yo siento que sí tienen ciudades o países. O sea, sé que en España, por ejemplo... No, hay cubanos en todos lados. Sí es comparable, ¿verdad? Sí, o sea, sí es como esa chispa inicial que te permite como que empezar a girar y en Alaska construir. Hay un cubano que vende café. No, pero de verdad. ¿Colada? Sí, colada. Con respecto a eso que estás diciendo, me voy a lanzar con mi opinión al respecto. Siento que lo que está ocurriendo es que, por ejemplo, tanto George como Led o como José Rafael Guzmán por allá por México, como Nanutria en Argentina, todo lo que hay de similitud ahí con Álvarez Guedes es que la carrera está ocurriendo fuera de su país natal. 100%. ¿Entiendes? Como que, porque estamos hablando que todos los discos que Álvarez Guedes grabó, los grabó después que se fue de Cuba. Es decir, ya él era famoso en Cuba, él salió en la televisión, hacía radio, hizo cine. El tipo era un monstruo, el tipo era un todoterreno, hacía todo. Pero todo su éxito, digamos, a través de los discos y eso, fue después. Fue en el exilio. Y es lo que siento que está pasando con los comediantes venezolanos, que están teniendo toda una carrera afuera de su país. Sí. Y están llegando incluso a más lugares, porque ya George, tú me perdonas, pero ya yo lo siento cubano igual. Totalmente. Bueno, y pasó con reclama George. Pasó con Álvarez Guedes y Venezuela. Él tenía una relación muy bonita con Venezuela, iba con frecuencia. Muchos de sus especiales que están en Spotify son grabados en Caracas. Sí. Y él decía que era uno de esos lugares donde se sentía en casa, ¿no? Que iba y amaba a hacer comedia en Caracas. Y hay muchos chistes legendarios. El del perro que le pide que come yuca, que es un clásico. Ese sucede, echa el cuento, es un restaurante del Rosal, que es una urbanización de Caracas. Entonces, ahí hay como un paralelismo. Pero yo me refiero específicamente a George, es de el impacto, más allá del impacto mundial y del exilio, es la transformación. Es como siento que George ha ayudado muchísimo a que se reviva la comedia en español en Miami, como fue Álvarez Guedes, asumo yo, en los años 80, 70. Álvarez Guedes lo fue y aquí también estoy lanzando, yo creo que la ciudad de Miami le debe un homenaje a Álvarez Guedes.
Sí. Lo estuvieron planeando, por lo que investigué también, porque me enteré de todo esto sabiendo que venía para la entrevista, no lo sabía antes, Sí. pero esta información me la pasó Iván Camejo. Yo también hablé con él, qué bueno que hablaste con él. Ese tiene muchos cuentos interesantes. Sí. Habla de eso del homenaje porque estoy 100% de acuerdo. Sí, que esta ciudad le debe... se planificó algo y al final no se llegó a hacer, pero creo que sería un lindo proyecto. Bueno, yo le dije a Iván, que hablé con él sobre ese tema específico. Iván Camejo es un comediante legendario cubano Sí, aquí en Miami. monstruo. Un monstruo. Y le dije, me comprometo a participar, quiero ayudar, que Chiste Interno se involucre de una manera, pero siento, ¿sabes? Como hace poco fui al Tower Theater ahí en Calle 8, hay un homenaje a Celia Cruz muy bonito, ¿sabes? Y dije, esto, o sea, Celia Cruz es increíble y se merece todo, pero Álvarez Guedes también merece esto. Claro, a veces pasa con la comedia que no se le da tanto No se toma valor. en serio. No se toma en serio la comedia, no se toma en serio la comedia. Y creo que eso es un error y podemos hacer porque eso cambie más. Por ejemplo, ya en la cultura americana es distinto. Hace unos años no, pero ya en la cultura americana todo el mundo está pendiente de qué dice el comediante. Porque el comediante es el punto de vista afilado de lo que está ocurriendo en la sociedad. Y se le da ya un valor cultural diferente, ¿no? Porque definitivamente cuando tú haces reír a la gente cree que tú estás para relajo, pero no ve lo que hay detrás. Por ejemplo, Álvarez Guedes se sabía de memoria todas sus rutinas. El tipo dice que a medida que pasaban los años iba mejorando su memoria. En una entrevista que le hacen dice, él con 82 años todavía hacía show. Wow. Dice, antes cuando era joven me tenía que leer 3 veces la rutina. Ahora me la leo una vez y ya estoy listo. Claro, qué monstruo. ¿Sabes? Y son esas cosas que a veces la gente no tiene como la referencia de todo el trabajo que hay detrás del comediante. Entonces, culturalmente, por ejemplo, Álvarez Guedes hizo un documental de Miami y de cómo eran los cubanos en Miami. Wow. Es increíble, está en YouTube. Está en YouTube, lo va a ver. No Sí, es increíble, está en YouTube. Te describe el cubano llegando a atenderse con el estomatólogo, pero la mujer le hace una seña porque todo es ilegal, entonces tiene que pasar por el pocillito para que vaya para atrás. Toda la situación del cubano de Miami de los 60, del cubano recién llegado, sin dinero, sin saber inglés, con todo eso. O sea, demasiado. Vuelvo al tema del homenaje. Sí. Creo que o sea, voy a ponernos un poco la responsabilidad en los que estamos involucrados en la escena de la comedia de Miami. Y ahorita está en un buen momento, hay unión, pues vemos a lo que tú dices, vemos a George, vemos a Led, vemos todos estos circuitos de stand-up de distintos lados, Venezuela, Cuba, República Dominicana. Creo que está en nosotros organizarnos y darle su justo homenaje, que iba a suceder y fue la pandemia lo que lo pasmó, pero esa iniciativa está ahí. Yo creo que no es algo que sea muy difícil y incluso personajes, no he hablado con él, pero George hace poco, lo hablamos aquí cuando vino el episodio, hablamos un poco de Álvarez Guedes y hace poco también estuvo con Alex en Connector o La Connector y habló de la influencia que tuvo Álvarez Guedes en su vida como lo más importante. Claro. Entonces, incluso una persona como George estaría, estoy seguro, dispuesto a decir qué tengo que hacer, qué hago para ayudar y hacerle un homenaje a esta leyenda. Yo te voy a decir personalmente lo que representó Álvarez Guedes en mi vida. Cuéntame. Yo soy hijo de médicos. Mi mamá es pediatra intensivista, mi papá es anestesista, pero ellos son divorciados. Pero en Cuba, en ese momento de mi vida, mi mamá hacía guardia un día sí, un día no. Mi papá hacía guardia cada 2 días. Es decir, yo no veía a mis padres. ¿Qué yo hacía? Me aprendía los cuentos Álvarez Guedes. Cuando mi mamá entraba por la puerta de la guardia, yo estaba listo con un cuento para hacerle reír. Lo mismo con mi papá. Qué lindo. Y lo mismo con la señora que me crió. Álvarez Guedes me dio a mí la posibilidad de llamar la atención. Como niño. Claro. Pero ahí eso era lo que a mí me hacía sentir especial entre tanta gente grande, ¿sabes? Y yo estaba ahí con mi cuento Álvarez Guedes. Por ejemplo, mi mamá a veces me llevaba con ella al hospital, porque como estaba tanto tiempo de guardia, yo no... Y era la sala de cuidados intensivos. Los niños, todo. Ahí yo llegaba con mis chistes Álvarez Guedes, se reía todo el mundo. Era la forma, para mí fue una forma de supervivencia, fue una forma de conectar, fue una forma de llamar la atención,
de ofrecerle algo a los demás. Coño, y así es como yo lo siento. Para gente que está en cuidado intensivo, poder reírse un rato es invaluable. Sí. Sí, total. Qué buena historia. Sí. Yo tengo también, para mí Álvarez Guedes me recuerda mucho a mi mamá, porque ella fue la que me lo presentó y escuchábamos los cassettes en familia, sobre todo con la familia de mi mamá, que era como más de reírse y de pasarla bien. Y era pausa, que aquí vamos a poner un cassette y de reírnos todos. Y me acuerdo que mi mamá es muy buena todavía imita a los cubanos muy bien y ella te puede echar cualquier chiste de Álvarez Guedes en acento cubano perfecto. Entonces me acuerdo que ella tenía sus clásicos, ¿no? El de come yuca, el del loro que se despertaba y quería más cotor, ¿sabes? Esos chistes que son súper tontos y me acuerdo en mi infancia, o sea, tengo muchos recuerdos, por supuesto, de televisión, viendo que sí, la Radio Rochela, pero de escuchar, mis primeros recuerdos es Álvarez Guedes. Y después un cassette de Emilio Lovera también que me llegó por ahí y también me cambió la vida. No, eso fue increíble. Yo lamento no haber podido ver sus fotos y eso, pero si no hubiera hecho todas esas imitaciones con el bigote. Hubiera puesto el bigote y hubiera sido más épico todavía. ¿Y tienes recuerdo de alguno de esos chistes que contabas? ¿Cuál era el que le gustaba más a tu familia? Pero claro. Pero casi todos son los que están con malas palabras y eso. No para que los cuentes, sino para... Si quieres te lo cuento, pero bueno, sí, a mí me encanta el chiste de la señora que se queda trabada en el bate del inodoro, que se queda trabada en esta parte, sí, que esta era de madera, y él llama a su amigo, un doctor, y cuando el doctor llega a la casa, que le dice, su esposa, un culo muy bonito, pero no como para enmarcarlo, ¿no? Coño, qué belleza. Coño, su madre. Bueno, mira, voy a hacer la última pausa aquí para hablar de un par de cositas que del lado de Chiste Interno, y después saltamos al lado de Patreon, que es nuestra comunidad que paga, y incluyéndote a ti, gracias. Sí. Para hablar de unos temitas de ya más personales y no digamos controversiales, pero interesantes, hablar de Álvarez Guedes. Pero antes de eso quiero hablar de nuestro canal de YouTube. Está hermoso, estamos publicando videos todas las semanas, 2 o 3 videos a la semana, incluyendo los episodios todos los domingos. Si estás en Patreon, salen los episodios completos 2 días antes, y todos los martes episodios como este, que son Chiste Interno, donde hablamos de temas más específicos o lo que nos provoque hablar de comedia. Hace poco hicimos uno con Milton Granadillo de este chiste The Aristocrats, que es un chiste épico, legendario en la comunidad de comediantes, sobre todo aquí en Estados Unidos, y le dedicamos el episodio completo a hablar del chiste sin contarlo, porque queremos que YouTube no nos desmonetice. Y bueno, ahí en el canal, nada, denle like, síganlo, compartan, comenten, voy a hacer como George, porque estoy aprendiendo cómo hacen. Muchachos, compartan, que para tener esto hay que echarle bolas. Bien, salió bien. Y por supuesto nuestro Patreon, si quieren apoyar a la causa de Chiste Interno y todo lo que estamos haciendo, ahí le estamos dando contenido adicional. Más de 70 horas de contenido exclusivo para ustedes, de todos estos episodios que nos quedamos hablando más y nos ponemos más controversiales en esa parte. Y tenemos nuestro chat de Telegram, donde ahí les vamos dando anuncios, regalando entradas. Estamos empezando a regalar entradas de eventos que estamos haciendo y cosas así. Entonces vale la pena estar en Patreon, por supuesto. Y bueno, y los descuentos para los cursos. Seguro, los cursos están buenos. Entonces, nada, chicos, así que ya saben, vayan a Patreon, escriban Chiste Interno y nada, ven ahí los paquetes que ofrecemos y bienvenidos. Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.